Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Está con nosotros el profesor Laureano Benítez, investigador español que se ha dedicado en los últimos años al estudio de los últimos tiempos, un tema escatológico, complicado, difícil. Laureano, qué placer, ya es la segunda vez, muchas gracias. Sí, la verdad es que hicimos un vídeo hace muchos meses. Era sobre Babilonia, también sobre el fin de los tiempos, pero desde un punto de vista distinto al de hoy. Entonces, pues nos quedó pendiente el vídeo este de la infiltración de la iglesia. Y bueno, pues cuando Dios quiere, pues lo hacemos, ya está. Hace su voluntad. Es hoy a las 5 de la tarde, hora española, a las 10 de la mañana, de México. Bendito sea Dios, ¿no? Que estemos aquí todavía juntos para contarlo. Dios. Oye, no es común, pero te propongo, a mente que somos ambos creyentes, iniciamos con una oración. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Ave al, María al, Purísima. al Espíritu Santo, que es quien inspira, ¿no? Las predicaciones, las homilías, las tertulias, y tal, ¿vale? Excelente. Vale, vale. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebida. concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, oh Espíritu Creador, visita las almas de los tuyos. Llena de tu gracia divina los corazones que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don del Altísimo Dios, fuente viva, fuego, amor y unción del Espíritu. Tú, el de los 7 dones, el dedo de la diestra del Padre, la promesa solemne del Padre, que dotas de palabra las gargantas. Enciende la luz en nuestros espíritus, infunde tu amor en nuestros corazones, confortando con tu auxilio continuo la flaqueza de nuestra carne. Aleja más y más a nuestros enemigos y danos pronto la paz para que así, guiándonos tú, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y que conozcamos al Hijo y que creamos siempre en ti, oh Espíritu, que procedes de ambos. Gloria sea dada a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que ilustraste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos rectamente y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué maravilla las oraciones, los versos de antes, ¿verdad? El latín, el gregoriano, qué poesía, qué belleza tan impresionante. Y ahora, esta iglesia moderna de ahora, el guitarreo que tienen ahí, el- ah, no se puede comparar, ¿no? Es que, Yo sí, oigo esto y se me transporta el espíritu. sí, Eso no me claro, ocurre. Es impresionante, es es impresionante. que fíjate, vamos a hablar de la infestación de la iglesia. Tú eres un experto en eso. Pero antes de entrar en materia nos dicen, pero ¿para qué el latín? Que lo digan en español, que lo digan en inglés, que lo digan en alemán, que lo digan bla, 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 bla. Pero es que el latín
Es el idioma universal de la iglesia. Exacto, sí, sí, sí. Es el idioma que permite que toda oración se diga exactamente como es en En todas partes, España, en en todas México partes. o en China, donde hay una fuerte persecución contra el catolicismo. Sí, 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 sí. Eh, y yo reflexionaba, perdón por hablar en primera persona, Laureano. Y es que no se entiende el latín. Pero ¿y por qué no protestamos? Porque ahora nos dicen que el idioma próximo de los negocios tiene que ser el chino mandarín. ¿Y por qué no protestamos cuando nos dicen que debemos aprender por lo menos el inglés? Y si no es que el alemán. Ah, como son cosas mundanas, no ponemos peros. Pero cuando se trata de Dios, qué flojera. Y antes de darte la palabra, regálame solo 20 segundos más. Este es un misal ya del tiempo los dibujos lo delatan del tiempo Sí. de, Antes del concilio, no, este ya es después del concilio, es de después. 1962, ya tiene las primeras reformas, Ah, muy, muy tenues, pero mira, de un lado está el latín y del ah, otro lado está el español. sí, sí. Pregunto, ¿cuál problema? Pero bueno, esto del latín, de suprimir el latín, de que se quiera prácticamente suprimir el misal romano que fue codificado por el Papa San Pío V en 1570, etcétera. Esto es producto de lo que tú vas a hablar, de la Sí, infestación de la iglesia, sí. querido y admirado Laureano. Infestación, infiltración, infectación. La, la- es- la iglesia está infectada y también que está infestada. Esto que tú estás contando es un producto de esto, de la infiltración de la iglesia. Mira, yo siempre lo he dicho, si tú vas a la misa y te encuentras lo mismo que tienes fuera, no te transportas, no cortas, el espíritu no trasciende esa cotidianeidad vulgar y anodina, esa modorra diaria. Pero si tú vas, te hablan en el latín, ya es un nivel distinto, ya cambias el chip. Podrán no entender el latín, pero hay una música que resuena que trata de que durante muchos años la gente ha rezado en esa lengua, esas palabras están impregnadas de gracia, de luz. También el incienso es un olor distinto que tú no hueles en la vida diaria. Yo huelo el incienso y ya estoy, se me va, o sea, vuelo, por decirlo así. Me conecto mucho más fácilmente con Dios que si me ponen otros perfumes, otros aromas. El gregoriano, la música esa que transporta. Ahora, te ponen un guitarreo que puede ser de un conjunto musical que hay por ahí, es una música cotidiana que tú oyes en todas partes. Eso no rompe, no te transporta. Y para conectar con Dios, tienes que trascender la vida cotidiana, si no te quedas ahí. Es una vida chata, a nivel del suelo. Por eso, y también, si tú ves un altar barroco, un altar con sus imágenes, y no te ves esas iglesias que parecen logias masónicas, todo esto es producto de la infiltración de la iglesia. El cambio de la liturgia, ¿m? El cambio en la arquitectura de las iglesias, el cambio del idioma también. Entonces, pues esto es lo que ya le vamos a hablar. Infiltración, infestación, que afecta a la liturgia, a la tradición, al magisterio y a todo, a todo. De todas maneras, perdón, yo pienso de todas maneras que se puede hablar de una infiltración del mundo en general, ¿no? El mundo se ha infiltrado. Desde que Lucifer se rebeló y cayeron los ángeles aquí, los ángeles caídos, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tal. Entonces ha habido una corriente de infiltración continua en la historia. La historia humana es la lucha entre el bien y el mal, aunque se revista de guerras, de crisis económicas y de lo que tú quieras ponerle. Pero es bien contra el mal. El Lucifer quiere condenar a las almas, las quiere robar a Dios y Dios quiere conservarlas para él, quiere salvarlas. Entonces Lucifer hace lo que puede por infiltrar todos los ámbitos de la sociedad, todos. Porque Jorge, hoy están infiltrados todos los ámbitos, pero la iglesia es la iglesia San Pedro, la silla San Pedro, ese es el objetivo principal. Infiltrar un gobierno, bueno, infiltrar una prensa, infiltrar un ejército, una empresa, pero infiltrar al Vaticano, que está infiltrado, ¿verdad? Sí.
En fin. Entonces, esta infiltración comenzó desde el comienzo del mundo. Tú dijiste ayer que empezó en el año 33, ¿no? Cuando murió Jesús. Sí, en una conversación previa, perdón que haya dado la espalda, conecté mi computadora. En una conversación previa que tuvimos, Laureano, te decía que la lucha contra la Iglesia Católica, que es la que profesa la verdadera y única religión que salva, Sí. comenzó en el año 33 con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta lucha contra la Iglesia lleva casi 2000 años, tal vez un poquito más por los ajustes en los calendarios, pero digamos 2000 años. El enemigo es muy claro y el enemigo tiene distintas facetas, Sí, distintas sí, caretas. Tú hablabas hace sí. un momento de que Satanás lo que quiere es llevarse tantas almas como pueda al infierno y que Dios, por el contrario, lo que desea es que, dado que envió a su Hijo a morir en la cruz para luego resucitar y redimirnos, volvernos a abrir las puertas del cielo, Dios lo que quiere es tener a sus amadas criaturas en la gloria, pero Dios nos hizo libres. Un santo decía, Dios te creó sin ti, pero no te salva sin ti. No, no. Sí, pero te hago una pregunta, Jorge. De acuerdo que hay una lucha entre el bien y el mal. Esto viene desde la antigüedad, desde Sumeria, Babilonia. Ahí se crearon unas sectas, una magia negra, una hechicería, ¿no? Babilonia, la Babilonia, la ramera. Entonces, eso ha seguido en la historia. Ocurre que cuando apareció el cristianismo, ¿eh? Después de la muerte de Jesús, estas sectas iniciáticas, este ocultismo, hizo la guerra al cristianismo porque iba en contra de él, claro. Porque esas sectas eran obra de el feo, del patas. Entonces, ese gnosticismo que había infiltró una parte de la iglesia, dio la herejía arriana, la herejía cátara, luego vino el humanismo, también infiltró a la iglesia, por supuesto, y vino la ilustración. La ilustración no es que infiltrara a la iglesia, es que la combatió desde fuera. El enciclopedismo, la cruz francesa y todo eso. Luego vino, a fin del siglo XIX, el modernismo, del que vamos a hablar luego, porque es clave. Pero te hago una pregunta. La iglesia infiltrada, vale, de acuerdo. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Que Dios, el Satanás, actúa por permiso de Dios, porque si Dios quiere, lo destruye ya, ahora mismo. Entonces, lo mantiene ahí, le da autoridad, como dicen en el Apocalipsis, y se le dio autoridad, se la da, pero igual se la da, se puede quitar. Sin embargo, Dios ha permitido esta corriente de infiltración a lo largo de la historia a la iglesia. ¿Tú por qué crees que es eso? Porque nuestro Señor lo que quiere es que lo amemos de manera convencida, de manera libre, de manera sincera y que tengamos los merecimientos que, bueno, ¿qué merecimiento puede tener cualquier criatura humana que merezca por sí solo llegar al cielo? Por eso la redención. Pero bueno, respondo de manera concreta, que pasemos la prueba humana Exacto, exacto, como sí, la sí, sí, pasaron los ángeles cuando se dio la rebelión. exacto. Unos siguieron a Lucifer, el que refleja la luz. No es la luz el que refleja la luz. Y los otros ángeles que en un acto de voluntad se mantuvieron fieles a Dios. Entonces, para eso existe o para eso le dio Dios autoridad al malo, al demonio. Para tentar, para infiltrar. Sí, es lo que yo he dicho en muchos vídeos ya,
que para amar a Dios tiene que ser un acto libre, ¿no? Lo que quieres decir tú, libre. Porque si se te obliga, un acto forzado y no tienes libertad de elección, ese amor no vale para nada. Entonces, para que seas libre, tienes que tener las dos cosas para elegir. Tienes el mal, tienes el bien, tienes a Lucifer y a Dios. Entonces, tiene que estar Lucifer, tiene que haber el mal, porque es que si no, el acto de amor no es libre. Entonces, por eso Dios le ha dado autoridad a Lucifer para que diga, bueno, vale, mira, yo te doy esto, y si quieres, puedes elegir lo otro, porque yo te hago libre. Entonces, la infiltración tiene como fin mostrar al hombre el mal, la tentación, como prueba, evidentemente, como prueba. Ahí se prueba el amor, se prueba la dificultad en la tentación, ¿no? No en el jijijaja, muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, esta corriente de infiltración, entonces, pues, tiene como función la apostasía, ¿verdad? El diablo infiltra para sacar a la gente de la iglesia, porque si la saca de la iglesia ya tiene el camino medio hecho para el infierno, ¿no? Está claro, porque fuera de la iglesia la salvación es muy problemática, ¿no? Entonces, la gran apostasía. Mire, vamos un poco a situarlo. En Apocalipsis, bueno, San Pablo ya habla de la gran apostasía, que se producirá en el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Cuando salga el inicuo, el hijo, digo, el anticristo, el hijo de la perdición, la gran apostasía. La infiltración tiene como fin la apostasía. Yo creo que la apostasía no comenzó mucho antes. Para mí, la apostasía comienza después del concilio. Antes había gente que no creía y tal, pero hasta el concilio la gente era creyente y había una sociedad asentada en la fe católica, con sus valores, con sus tradiciones. Eso es lo que yo, vamos, pienso. Luego ya del concilio vino la secularización de los sacerdotes, el vaciamiento del monasterio, el cambio de la liturgia, y ahí empezó el humo de Satanás, que llamaba Montini, ¿no? Que entró a la iglesia y arrasó con todo. Yo lo veo así, la infiltración llega hasta el concilio. El concilio es la prueba suprema de la infiltración. Ahí el modernismo toma cartas de naturaleza, se hace oficial. La iglesia es modernista, no tradicionalista. Entonces, es lo que yo pienso. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Mira, tu servidor coincide, pero ve que la infiltración se ha dado incluso desde 1000 años antes o 900 años antes. La infiltración logró colocar a uno de los suyos como papa, con el no, como papa, que fue un antipapa, con el nombre de Anacleto II, por ahí del Bueno, 1130, por ejemplo, ¿no? Ahora, déjame dar un salto de más o menos esa época, 200 años después los templarios, en fin, permítanme dar un salto hasta el siglo XIX, cuando pontífices tan excelsos, y lo digo sí de feliz memoria, como el Papa Pío IX, el Papa Pío IX, como su santidad el Papa León XIII, y luego como el Papa San Pío X, lanzan alertas sobre la infiltración de la iglesia. O sea, la iglesia ya estaba infiltrada desde antes. y Es claro, claro. simplemente lo que tu servidor quería subrayar. No sé si estés de acuerdo. Sí, pero bueno, es que yo lo que he dicho es que la infiltración comienza desde que Jesús resucita. Porque él dice, oh, ha resucitado el Hijo de Dios, hay que ir por él, porque cuando Jesús murió, entonces la invitación ha sido continua, ya te lo he dicho. Los arrianos, los cátaros, los templarios, luego vinieron los humanistas del Renacimiento, los enciclopedistas, la Ilustración, los marxistas, comunistas, etcétera, la masonería, y todo desemboca en el modernismo de fines del siglo XIX y siglo XX. El modernismo es un poco la gran cloaca máxima donde confluyen todas esas aguas fecales, ¿eh? De la infiltración. Pero la infiltración llega, para mí, hasta Pío XII. Luego ya empieza la apostasía. La apostasía. La apostasía que es Comprendo, con el concilio. Juan 23, bueno, comprendo. Roncalli y Montini. Ahí empieza la apostasía. Porque la gente antes, la mayoría eran creyentes, pero hoy ya, por favor, la gente se ha alargado de la iglesia y los que están tienen una fe tibia que muchos ya ni creen que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Eso hay que reconocerlo. Bueno, la apostasía
vamos un poco a situarla en el fin de los tiempos, ¿te parece? Entonces, San Pablo habla de la apostasía como un movimiento que se va a dar al final de los tiempos. Estamos ahora en ello. Entonces, la apostasía, según se dice San Pablo y también en el libro de Apocalipsis, es una precuela del fin de los tiempos. ¿Por qué? Mira, muy sencillo. Si viene el anticristo y ve a la gente creyente de manera sólida, con principios establecidos, con valores cristianos, el anticristo no tiene nada que hacer, no sería aceptado. Es que no puede ni aparecer. Pero el anticristo viene cuando ya la sociedad está pervertida, corrompida. Entonces, sí, el anticristo tiene que aparecer como el resultado de la apostasía, de la infiltración. Es el último, es el excremento final, ¿no? Porque yo no imagino el anticristo en la sociedad de la primera mitad del siglo XX, es imposible. Pero después del concilio ya vamos. Entonces, eh, la apostasía es un signo del fin de los tiempos. La gran apostasía le llama San Pablo, ¿vale? Y apostasía significa eso. Apo significa fuera y stasis, colocarse, estar fuera, fuera de la iglesia, fuera de la fe. Pero hay dos tipos de apostasía. La gente que ya no va a la iglesia, que no practica, que nada de nada pasa de todo eso, es apóstata. O sea, está fuera de la iglesia. Lo que ocurre es que hay luego otra apostasía que hay gente que va y dice, yo firmo un documento, me salgo de la iglesia, como dice el JJ Benítez, me salgo de la iglesia y relleno esto y no sé qué. Apostasía oficial. Pero de maneras, Jorge, una pregunta. Hay apostasía de la gran masa de los fieles entre comillas, de la gente normal y tal, que ya no va, que ya no practica, ya no cree. Pero lo peor, esta apostasía, estamos hablando, la iglesia infiltrada, no se trata de que los fieles católicos ya no vayan a misa, ya no practiquen, ya no crean en los valores cristianos y tal. Es la infiltración en la iglesia, en el clero, obispos, sacerdotes, la curia, el Vaticano. Totalmente de acuerdo. Y si tú me permites, diré que esa apostasía, una vez que murió su santidad el Papa Pío XII, esa apostasía se hace con el control de la iglesia, se hace con la silla de San Pedro, con la cátedra de San Pedro. La apostasía se hace incluso con el papado desde que se elige de manera muy sospechosa A a Roncalli. Roncalli, Juan XXIII, y luego a Montini, Pablo VI. No sé si te parezca bien que tu servidor plantee que abra un paréntesis, porque incluso después de la muerte de su santidad el Papa Pío XII, todavía la corriente, llamémosle verdaderamente católica, hay quienes la denominan conservadora, lograron que en el primer cónclave resultara electo el cardenal Siri. Siri, sí. Y algo sucedió que revirtieron el triunfo de Siri. Tu servidor conoce de documentos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. La CIA operó a favor de la elección de Roncalli, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo también tengo otra información que dice que salió una fumata blanca en San Pedro. Siri fue elegido papa. Era joven, conservador, muy preparado, pero luego a los pocos minutos salió la fumata negra. Es decir, que se había suspendido, se había borrado la elección de Siri. A mí me han comentado, y además yo he leído, que la logia masónica B'nai B'rith, que es judía, todos son judíos, que es la que domina la masonería mundial, amenazó, advirtió a Siri y que habría, en fin, que iba a haber disturbios, que tal, que cual, que iba a haber persecuciones, matanzas de católicos, bueno, no sé, algo de esto le dijeron, le amenazaron. Y Siri se retractó y dio marcha atrás. También Siri era el favorito, cuando falleció Roncalli, era el favorito, salió Montini. Y también incluso en la siguiente era favorito Siri, tampoco salió, tampoco salió. Entonces, Roncalli, bueno, voy a decirlo ya, lo de Roncalli, Pío XII
no quiso nombrar cardenal a Montini, porque sabía cómo era. Le tenía un poco así apartado. Y todo. Bueno, sí. Entonces, ya desde finales del siglo XIX, la masonería hablaba de un concilio que iba a poner patas arriba a la iglesia. Sí, hay incluso un sacerdote, un cura, a mí no sé cómo se llama, que fue comulgado, que hablaba de eso. Era un masonazo. Y se decía en la masonería que iba a haber un concilio. ¿Por qué? Porque el modernismo se dio cuenta de que combatiendo de frente contra la iglesia no tienen nada que hacer. Llevan toda la historia haciéndolo y no hay manera. Es inexpugnable la fortaleza católica. Hicieron cambiar de estrategia. O desde fuera no. Vamos a meternos dentro. Vamos a meter caballos de Troya, quinta columnistas. Como masones, yo lo sé porque he investigado el tema. Comunistas, se metieron en los seminarios. Modernistas, todo tipo de, perdón, de herejes. Desde dentro. Entonces, claro, se apoyaron en los poderes de la masonería y de todas esas sociedades para llegar al obispado, al cardenalato, a la curia y tal, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Entonces, Roncalli fue elegido en lugar de Siri. Pero los masones querían nombrar a Montini. Montini era el elegido, pero Pío XII no hizo cardenal. Le nombraron a Juan XXIII para que este, que era mayor, tiene poco recorrido, falleció a pocos años, de 59 a 63 fue que falleció, sí. Entonces, lo que querían era un papa muy transitorio para que nombrara cardenal Montini, y Montini era el elegido. Otro masonazo, otro masonazo. Que vamos a ver luego imágenes en que se ve que los dos fueron iniciados. En Turquía, en París, pero que eran masones, sí, sí. La madre de Montini era judía. Mira, perdona, yo he visto la tumba de la madre de Montini, Aligi, no sé cómo se llamaba, la tumba, toda llena de símbolos masónicos. No hay ninguna cruz, no hay nada católico. Cuando uno preguntó al Vaticano, oye, ¿quién puso ahí eso? Dijeron, Montini. Oh, oh, bah. Y la misa, el nuevo sordo, fue realizada por el masón Bugnini, masonazo, demostrado. Juan XXIII hizo el misal del 62, año 62, que era el misal de San Pío V, un poco adaptado, pero todavía era el misal de San Pío V. Y a los pocos años, Montini hace otra reforma de la misa, la que hay ahora, hecha por masones, por ortodoxos, por Siete rabinos, años, porque sí, 7 años. en 69 lanzan este nuevo misal romano. ¿Pero por qué? Pues sí, se acababa de reformar, pero mantenía la misa de San Pío V, que llamaba anatema a quien cambiara una coma. Como estoy, ¿verdad? O sea, Roncalli, Montini y compañía, Compañía. hasta Bergoglio y todos los que lo rodean, caen bajo la pena de anatema. Están anatematizados de acuerdo Sí. con lo que codificó el Papa San San Pío Pío V. V, sí, sí, sí. Sea anatema. Sean, Entonces, ajá. el concilio fue, como decía uno, los estados generales, el cardenal Suene, otro mastonazo, los estados generales de la Iglesia. La Revolución Francesa trasplantada a la Iglesia, ¿no? Pone todo patas arriba, el modernismo. Eso fue lo que pasó. El modernismo, generalmente los que dirigieron el concilio, los que estaban en las comisiones, fueron los mismos que Pío XII había recusado por modernistas. Esos que estaban como apartados, proscritos, ¿qué hicieron con el concilio? A ver, hubo dos grupos, los conservadores y los progres, los modernistas. Los conservadores eran unos ingenuos, unos cobardes, no se enteraban de nada, no iban organizados, no se esperaban el ataque terrible que hicieron los modernistas. Y Montini y, y Roncalli apoyaron a esta gente. La Alianza del Rin se llama. Alemania, Holanda, Bélgica y parte de Francia. Países nórdicos, protestantes, podridos.
Entonces fueron los que llevaron todo a su terreno. Horrible. Entonces la iglesia acabaron, fue un ataque a la tradición, al magisterio de la iglesia, a la sana doctrina de la iglesia. En la conducción del herético Concilio Vaticano II fueron Karol Wojtyła, hoy canonizado como San Juan Pablo II, y Joseph Ratzinger, que fue durante el pontificado de Juan Pablo II el segundo o el poder tras el trono, el segundo Sí, poder o sí, el sí, poder sí, complementario. Ratzinger como que dio algunas muestras de querer atemperar, sí. pero solo se quedó en eso. No ha habido dentro de la jerarquía de la iglesia oficial, de la iglesia posconciliar, quien niegue la validez del concilio y reconozca que es herético y apóstata. No hay quien dentro de la burocracia alta, mediana y baja que lo haga públicamente, salvo honrosas excepciones. Entonces, hay unas profecías en la Biblia, bueno, hay unos textos de la Biblia que hablan de la apostasía y también hay hay unas relaciones privadas, ¿ya? Que son las de la Salet, Fátima y Garabandal. Todas coinciden en lo mismo, que la causa es la crisis del sacerdocio, porque perderán la fe. Roma perderá la fe, lo dice la Salet. Vamos a ver ahora profecías de la Salet, de Fátima y de Garabandal, que coinciden en lo mismo. Los sacerdotes perderán la fe y llevarán a los fieles por el camino de la perdición. Coinciden las tres. Y también coinciden con cosas que se dicen en los textos bíblicos.